Vamos a estar en el capítulo 11 y hemos estado, o más bien nombramos esta serie en el libro de Oseas como Lecciones del Amor Divino. Y el día de hoy vamos a aprender que el amor de Dios es un amor que no se da por vencido. Ese es el título, un amor que no se da por vencido. Y antes de que leamos, lo vamos a ir haciendo verso por verso. Vamos a tomar un tiempo para pedirle al Señor que nos guíe en su palabra y que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Padre, venimos delante de ti, Señor, en este momento, porque queremos pedirte que tú prepares nuestro corazón, Señor. Que mientras abrimos tu palabra, seas tú hablándonos, tocando nuestra vida, transformándonos, Señor. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver la grandeza de tu amor, ese amor del que cantamos hace unos momentos y que sabemos, Señor, que está en tu esencia, en tu naturaleza. En este día, Señor, te pedimos que nos enseñes, que podamos valorar y captar cuánto tú nos amas y cómo ese amor que tú nos has dado es un amor perfecto, es un amor que no se puede incrementar o disminuir, Señor, porque es perfecto, tú nos amas perfectamente, Señor, y es un amor que no nos deja, un amor que nunca se da por vencido, que hace lo necesario, Señor, para atraernos a ti, para cumplir el propósito con el cual tú nos has llamado. Guíanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando por varias semanas ya acerca de este libro y comenzamos hablando de cómo este libro, el objetivo es que podamos ver el amor que Dios tiene por su pueblo y cómo comienza con una comparación, con una ilustración muy compleja donde Dios llama al profeta Oseas y le dice: cásate con esta mujer que es infiel, una mujer que es una mujer adúltera, esta mujer que dice tiene hijos de fornicación y que es fornicaria. Y básicamente la idea del libro, hemos dicho que Dios está poniendo en Oseas el sentir que hay en Dios mismo acerca de su relación con Israel. Y veíamos cómo empezando el libro hablábamos de la gracia sin igual, es decir, cómo Dios nos escoge, así como Oseas escogió a su esposa sabiendo que era infiel. Y decíamos que es algo fuera de nuestra capacidad humana para entenderlo, que Dios escoja personas que sabe que le van a fallar, que Dios escoja personas que sabe que no somos fieles, y ese es un retrato de la gracia de Dios. Y veíamos también cómo el amor de Dios es un amor leal, es un amor que aun cuando lo traiciones, aun cuando falles, Él no deja de amarte. Vimos que es un amor redentor, es un amor que libera, y vimos el ejemplo de la esposa en Gomer, la esposa de Oseas, que por causa de su inmoralidad termina como esclava, y como Oseas, el esposo traicionado, va y paga por su rescate para liberarla. Vimos que es un amor justo, que corrige, que no es pasivo en cuanto a nuestro comportamiento. Y vimos también en el capítulo 6 qué es lo que el Señor pide. ¿Cuál es el anhelo de Dios al hacer todas estas cosas? ¿Qué es lo que busca Dios de las personas? Dios básicamente lo que busca es el corazón. Él busca una relación genuina, personal, de amor. Dice: quiero amor y quiero conocimiento de Dios. No quiero sacrificios vacíos, no quiero religión formal pero hueca. Quiero que verdaderamente podamos tener una relación que sea personal y una relación que sea de amor. Y eso es lo que anhelan las personas también. Nosotros anhelamos tener personas con las que podamos tener una relación cercana, una relación genuina y saber que podemos amar y ser amados. El Señor pide de nosotros eso también. Vimos también que por causa de olvidarnos de Dios, o en el caso de Israel, se olvidó de Dios y vino un castigo, vino advertencia de parte de Dios, porque les decía que su corazón estaba dividido. Y veíamos que un corazón dividido básicamente tiene que ver con seguir amando a Dios, pero amar otras cosas también en lugar de Dios. Y eso trajo muchos problemas al pueblo de Israel.
Y hemos visto entonces a lo largo de este libro un patrón. Dios amando al pueblo, Dios buscando al pueblo, Dios advirtiendo al pueblo, Israel continuamente rebelándose e ignorando a Dios. Y quizá ningún pasaje de los que hemos visto hasta ahora nos muestre este patrón tan fuerte como el capítulo 11. Es decir, vamos a ver a un Dios que está prácticamente solo, a pesar de que ama a un pueblo, pero el pueblo no corresponde a su amor. Y vamos a comenzar en el verso 1, en capítulo 11. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y quiero que pienses antes de seguir adelante en esto. Si tú te acuerdas, el libro de Oseas comienza con Israel representado en ¿quién? En la esposa. Gomer, la mujer adúltera, la mujer infiel, representa al pueblo de Israel. Sin embargo, aquí en el capítulo 11, la idea cambia y lo que está haciendo es que a Israel lo está comparando ¿con qué? Con un niño. Con un niño. Y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, cuando está hablando de que era muchacho y que lo amó, básicamente Dios está remontándose a la historia del pueblo de Israel y está diciendo: cuando a Israel nadie lo consideraba, yo lo amé. Ahora, la palabra amar tiene un contexto más profundo. No solamente es que haya amado a Israel, sino que lo había escogido, lo había amado de una forma especial. Básicamente está usando la palabra para decir que lo había escogido. Ahora, si tú dices, bueno, ¿cuándo fue eso? Eso está en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cómo Dios habla acerca de Israel. En Deuteronomio 7, versículo 7, dice que Dios escogió al pueblo. Dice: no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, Dios escogió una nación que no era importante. De hecho, era una nación que era un grupo de nómadas, gente que no tenía un territorio, que Dios toma para sí, que decide adoptarlos, y dice: los amé. No porque hubieran hecho algo. Ahora, cuando tú piensas en el amor de Dios para nosotros, no sé si tú encuentres una razón para que Dios te ame. Acabamos de cantar que el amor de Dios es incomparable, que el amor de Dios nos sostiene y toda la cosa. Pero piensa, ¿cuál es la razón para que Dios te haya amado a ti? ¿Qué tienes de especial tú o qué tengo de especial yo como para que Dios nos hubiera amado? La realidad es que no hay nada especial en nosotros. Charles Spurgeon, hay una cita de él que dice: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. ¿Por qué dice eso? Porque Dios nos escogió antes de que hubiéramos hecho algo bueno o malo. Pero dice Charles Spurgeon: si lo hubiera hecho después de que nací, no tendría ninguna razón para hacerlo. No lo tiene hoy, pero básicamente lo que está diciendo es que ¿cuál es la razón para que Dios nos hubiera amado? No hay nada en nosotros para que Dios nos ame. En realidad es su naturaleza, es por su gracia precisamente que Dios nos escoge. Ahora, pensando en eso, Dios lo que está manifestando aquí es que tomó a Israel sin que fuera nada especial. Y no solamente eso, dice que lo amó, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, tú sabes la historia de Israel. Israel fue tomado, Dios lo escogió mediante las promesas a Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas. Y sabemos que el pueblo de Israel terminó en Egipto por causa de la hambruna. Y pasaron más de 400 años en Egipto y llegaron a ser esclavos en Egipto. ¿Y qué sucedió? Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo de Egipto. Y Dios lo que está haciendo con Israel, por medio del profeta Oseas, es recordándole cómo Dios los escogió y cómo Dios los liberó, cómo Dios los llamó de Egipto para que fueran una nación. Ahora, lo curioso aquí es que este pasaje en particular se aplica a Jesús.
En la Biblia, si tú vas en Mateo, este pasaje se aplica al Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 2, verso 15. Y dice allí, hablando de Jesús y la familia de Jesús en Egipto, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, Oseas está usando el pasaje para hablar de Israel, ¿estamos de acuerdo? Está diciendo que Israel fue escogido por Dios, Israel fue llamado por Dios de Egipto, pero Mateo ve en ese pasaje a Jesús. Ahora, esto tiene mucho sentido cuando consideramos que Israel en una forma era un tipo de Jesús. Es decir, hemos hablado de que Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto, Israel fue llevado al monte donde se le entregó la ley, Jesús explicó la ley en el monte. De alguna manera el profeta no sabía exactamente el alcance de su profecía, y él está diciendo, hablando de la nación de Israel, que es hijo de Dios. Pero Mateo, después que Jesús vino, ve el cumplimiento de esta palabra de una manera plena cuando Jesús, el niño, viene de Egipto a Israel. ¿Sí me explico? De alguna manera en la profecía vas a encontrar esto, que los profetas no sabían exactamente el alcance de la profecía. Por eso muchas veces, y lo hemos visto ahora, que hablan de los últimos tiempos, no de la manera que lo hace Apocalipsis. Ellos te presentan el reinado del Mesías, ellos te hablan de la época en que, y lo vamos a ver, en que el pueblo va a ser obediente al Señor, y podemos ver este patrón donde los profetas no conocían exactamente el alcance de las palabras que estaban teniendo y cómo muchos de esos cumplimientos se dan con Jesús de una manera plena. Aquí Oseas está refiriéndose al pueblo de Israel como hijo de Dios, y esa misma escritura la toma Mateo y dice, sí, pero aquí se cumplió plenamente cuando Jesús, el verdadero hijo de Dios, vino de Egipto a Israel. ¿Ok? Ahora, hay algo importante aquí. Dice allí que el Señor lo llamó, dice que lo amó y lo llamó. Ahora, este llamado tenía un propósito. El pueblo de Israel tenía que ser luz, el pueblo de Israel tenía que ser un modelo, vamos a decir, de obediencia entre las naciones. No fue solamente un llamado de privilegio, sino que había una responsabilidad en el pueblo también. En Éxodo 19, si quieres apúntalo, a partir del verso 4 dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, Dios tomó a este grupo de nómadas, Dios los rescató del pueblo de Egipto y los llamó así para que fueran una nación especial, para que fueran santos. De hecho, Dios sigue haciendo eso el día de hoy. Cada persona que Dios llama, la llama con ese propósito, que Él sea glorificado. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios llama con un propósito. Y está hablando entonces de Israel, está siendo llamado y dice que viene desde Egipto, lo llamó, dice, a mi hijo. Ahora, fíjate ese contraste, y este es el punto que mencionaba ahorita, cómo Dios en su amor, en este amor que no se da por vencido, se ve vulnerable. Su amor se ve vulnerable, ¿cómo? Mira el verso 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más que se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ahora, ¿puedes entender eso? Que Dios está amando a un pueblo, Dios lo está llamando a un propósito glorioso, y dice que mientras más los llamaba, ¿qué hacían?
más se alejaban. Y no solamente eso, no solamente se alejaban de Dios, dice que a los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. No solamente no obedecían a la invitación de Dios, sino que se iban y lo que Dios proveía lo daban a otros dioses. Ellos sacrificaban a otros dioses y en lugar de adorar a Dios, adoraban a los ídolos. Dice que encendían los sahumerios o el incienso a otros ídolos. Ahora, Dios lo llamaba. ¿Cómo lo llamaba? Dios usó a los profetas. Continuamente sabemos que Dios estuvo hablando por medio de los profetas y de hecho pues estamos estudiando por eso el libro de Oseas. En Segunda de Reyes, el capítulo 17, versos del 13 al 15 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas a ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran de la manera de ellas. Es decir, Dios enviaba a los profetas, Dios le decían: tengan cuidado, vuélvanse al Señor. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos en el capítulo 6? Así comienza el capítulo 6, vuélvanse al Señor. Pero dice que ignoraron o despreciaron a los profetas y se volvieron, pero las naciones que estaban alrededor de ellos, se volvieron a los ídolos. Curiosamente, la reacción a la invitación de Dios era apartarse de Él, era alejarse de Él, era buscar otros dioses, era adorar a otras personas. Y es interesante otra vez cómo ese contraste entre un Dios que te ama, un Dios que ama a las personas, un Dios que llama a las personas y personas huyendo de Dios. Y no sé si tú puedas identificarse con esto, sea por tu propia vida. Yo recibí al Señor a los 24 años. Por 24 años yo huía de Dios. Y yo no sé si tú has experimentado eso o si lo has visto en otra persona. Pero quiero que pienses esto. ¿Puedes acordarte del momento cuando tú recibiste a Jesús? Piensa en eso. ¿Puedes recordar el momento cuando entendiste, cuando por la gracia de Dios pudiste comprender que Dios te amaba, que Dios te perdonaba, que Dios te había llamado, que Dios quería que estuvieras cerca de Él? ¿Cómo te sentiste? ¿No hubo gozo? ¿No fue así como increíble que Dios te amara sabiendo cómo eras? Pero a lo mejor puedes recordar también las primeras veces que le fallaste. Yo les he platicado mi experiencia. Después del gozo de saber que Dios me perdonó, me limpió, y de repente fallarle a Dios era difícil. Decías: ¿cómo? Pero si ya soy salvo, ¿qué no? Si ya, Señor, pues ya no quiero pecar. Esa es un poquito la experiencia, ¿no?, en la vida cristiana. Y tenemos que reconocer que hoy en día, aún después de 10, 20, 30 años caminando como creyente, la fidelidad cuesta trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ser fiel, ser leal a nuestro Dios sigue costando trabajo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El pueblo de Israel no tenía un corazón al 100 para con Dios. Y Dios quería a Israel cerca. Dios lo había llamado porque quería estar cerca. Dios quería usar a Israel como un modelo en el resto de las naciones. Y sin embargo, Israel se estaba alejando, estaba despreciando el amor de Dios. Y otra vez, piensa en esto. Dios siendo rechazado en su amor. Imagínate esto, ponlo en una novela o en una película y vas a estar llorando, ¿no? Todas las mujeres lloran en las novelas. Ahí siempre la muchacha buena quiere al muchacho que normalmente es malo, y hay una muchacha mala que es la que le gana al muchacho y la otra siempre está sufriendo. Más o menos esas son las tramas en las novelas.
Y la gente sufre porque ella es tan buena y ama tanto a este muchacho y el muchacho no le corresponde. Dios está poniendo este argumento aquí, o esta trama. Un Dios que ama, un Dios que llama, y gente diciéndole, con permiso, pero no tengo interés, voy a dar lo mejor a los Baales o a mis ídolos. Esa es la estampa que estamos viendo. Dios siendo despreciado por la nación que Él ha escogido, que Él ha amado y que ha llamado. Y no solamente eso, vemos que el amor de Dios no solamente es vulnerable en ese sentido, sino que también es un amor compasivo, un amor que tiene cuidado del objeto de su amor. Y dice en el verso 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Ahora, si tú alguna vez has tenido contacto con un bebé de casi 1 año y en adelante, tú vas a ver que los bebés en esa edad se paran y siempre están buscando a ver de qué se agarran, ¿no? Sea un mantel, sea una mesa, seas tú que vas pasando, buscan con qué agarrarse porque están aprendiendo a caminar. Pero la idea aquí es Dios agarrando a un bebé de los brazos y llevando a caminar. ¿Alguna vez lo has hecho? Los papás, eso dices, yo me acuerdo cuando mis hijas caminaron. Y eso es lo máximo, ¿no? Wow, está caminando solo, ¿no? No está caminando solo, tú lo estás llevando colgado a veces de los brazos. Pero esa es la imagen de Dios. Dios agachado, tomando de los brazos a esta nación, a este niño rebelde que ha escogido para Él, que ha llamado para Él, pero que sigue haciendo sus berrinches y sigue despreciando su amor. Pero dice, con todo eso, yo enseñé a caminar a Efraín. ¿Y cuándo fue eso? Cuando lo sacó por el desierto. Cuando después de 400 años de estar de esclavo, Dios lo saca y le dice, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo te voy a cuidar. Dice, yo le enseñé a caminar. Estaba dependiendo. ¿Cuál es la característica de un bebé? Enseñas a caminar y le dices, bueno, mi hijo, ¿te haces algo de cenar? Yo tengo que salir, ¿no? Al rato regreso. No, los bebés dependen del papá, de la mamá, están indefensos. Y esa es la imagen de Israel. Israel, una nación que ha estado como esclava por más de 400 años, que no tiene un gobierno, que no tiene un ejército, que no tiene un rey. Y Dios mismo agachándose, tomando los bracitos y llevándolo por el desierto. Yo le enseñé a caminar. Pero mira, y otra vez el mismo patrón. Dice en el versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y no conoció que yo le cuidaba. ¿Sabes? Israel seguía pensando que eran los ídolos, que era Baal el que le daba la cosecha. Seguía pensando que eran los dioses de los vecinos los que le daban los hijos, los que lo hacían próspero. Y dice, no conocieron que fui yo. Dios es el que había dado la promesa, Dios es el que los había cuidado en el desierto, Dios es el que les había protegido, les había guardado. De hecho, en Deuteronomio 1:31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. ¿Quién era? Dios. Dios es el que lo había guardado por el desierto. Dios es el que lo había llevado en su camino. Y sin embargo en Oseas, en el capítulo 2, verso 8, dice, hablando de la esposa, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Porque eso es lo que dice Oseas, que mientras Dios los amaba y los llamaba, mientras más los llamaba, ellos se iban y daban a Baal, ofrecían sus ofrendas, daban sus regalos a Baal en lugar del Señor. Y vemos ahí entonces que es el mismo patrón. Dios les enseñó a andar, dice, los tomó en los brazos y no conoció que yo los cuidaba. Ahora, el ejemplo o la imagen cambia nuevamente en el versículo siguiente. En el verso 4 dice,
con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Si te fijas, ya no está hablando aquí del niño, ahora está hablando de un animal de carga. Y lo que dice es que Dios atrajo a ese animal hacia él. Y bueno, la idea que está en la mente del profeta es el cuidado con el que trata un animal de carga. Dice que lo trae con amor, con ternura, con lazos de amor y con lazos humanos. Y dice que levanta el yugo de sobre este animal y se inclina y le da de comer. Es lo que dice en el siguiente versículo. Dice, alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Y otra vez está hablando de Israel. Israel primero. La idea esa de los lazos es un poco complicada. Y los comentaristas aquí lo que piensan es que habla de que Dios lo hizo con ternura. Dios tiene el poder para atraer al pueblo de Israel a donde Él quiera. ¿Estamos de acuerdo? Dios puede agarrarlos y con su mano los empuja y los pone donde Él quiere. Pero dice, Dios no usó su poder de esa manera. Dios lo hizo atrayéndolos con lazos de amor y con lazos humanos. Y dicen, basado en esta idea del animal de carga, en lugar de jalarlo con una piola rasposa, una piola que le hiciera daño, dice que lo hizo con ternura para dirigir a este animal al lugar donde lo quería tener. Y dice que esta idea de lazos humanos, aplicando al pueblo de Israel, es que Dios intervino para llevar a Israel y usó un hombre, usó a Moisés. El pueblo de Israel, si ustedes se acuerdan, tenía temor de hablar con Dios porque sabían que Dios era santo. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor háblale a Moisés, que hable contigo, Moisés, y tú vienes y nos platicas a nosotros. De tal manera que Dios usó a este hombre como un medio para atraer al pueblo. Y dice que le dio de comer. Ahora, ¿sabemos que Dios le dio de comer? Sí, en el desierto sabemos que vino el maná. Dios les dio maná. Dios les dio de comer. El pueblo se quejó porque quería un menú más amplio, pero Dios les dio de comer. Dios les dio lo que necesitaban para el sustento, y Dios también les dio, dice, el pan del cielo. Ahora, en el Salmo 78, verso 23 a 25, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios durante todo ese tiempo los bendijo con alimento. Y no solamente eso, también les cumplió caprichos. ¿Se acuerdan? Rezongaron porque no habían comido carne. ¿Y qué pasó? En el Salmo 105, verso 40, recuenta esa historia y dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Dios mandó aves para que pudieran comer, querían comer pollo, y el Señor los mandó. Dios los alimentó, no solamente los atrajo así, sino que también los alimentó. Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, cuando tú ves este amor compasivo que tiene Dios para nosotros, que tiene y que muestra aquí a Israel, la idea que tenemos que tener en mente es que Dios liberó al pueblo de Israel, pero dice que a este animal de carga nada más le levantó el yugo. ¿Qué significa que le levante el yugo? Se lo aligeró, no se lo quitó. Dios no pensó que fuera una vaca salvaje. ¿Se acuerdan que dice que es una becerra indómita? No es que le quita el yugo y sale corriendo la vaca, ¿no? Y ya el granjero cuando la ve. No, dice, le estoy aligerando la carga porque quiero que dependa de mí. Dios esperaba que Israel viviera en dependencia continua de Dios, y Dios espera que tú y yo vivamos en dependencia continua de Dios. No se trata el cristianismo de que a los 20 años dices, ya puedo caminar solo, no, ya no necesito a Dios. Al contrario, significa que cada día debemos depender de Dios. Nuestra dependencia es continua del Señor. Dios
escogió a esta nación, Dios la llamó y Dios esperaba que dependiera continuamente de él. Y entonces está esta idea, Dios levantándole el yugo a la vaca y Dios inclinándose a darle de comer para que se alimente. Dios, otra vez, en ese amor compasivo que tiene por su pueblo y que no es correspondido, tristemente no es correspondido por el pueblo de Israel. Ahora, como Israel tiene esta idea de la independencia, Israel dice, es buena onda tener un Dios, es buena onda, ¿no? Que Dios te haya liberado y saber que tenemos un pasado donde Dios nos liberó, donde Dios nos ha dado muchas promesas, todo esto está muy bien, pero en la práctica Israel tenía su plan A, B, C, D, E y hasta la Z. Dios no era su primer opción, de tal manera que siempre estaba buscando tomar decisiones fuera de Dios, por lo que esa independencia que pretendía tener de Dios iba a tener consecuencias. En el versículo 5 nos muestra las consecuencias de esa independencia. Dice el verso 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Qué significa que no se quisieron convertir? Básicamente está diciendo, no se arrepintieron. Dios les habló a través del profeta y de los profetas continuamente y les decía, conviértanse al Señor, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse. Israel no lo quiso hacer. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? No vas a ir a Egipto, literalmente. Ahora, Egipto va a ser Asiria. Y hay variantes en las traducciones. Hay traducciones que dicen, vas a regresar a Egipto, porque la idea realmente es esa. No al Egipto literal, pero sí a la esclavitud. Pero le dice, ahora Egipto va a ser Asiria. Y Dios les está advirtiendo cómo van a regresar nuevamente después de que el Señor los escogió, los llamó, los liberó y los enseñó a caminar. Van a regresar otra vez a una vida de esclavitud. ¿Cuándo? Cuando Asiria se convierta en su rey. Y es lo que dice en el verso 5. Ahora, sabemos por la historia que eso sucedió. Sabemos en Segunda de Reyes, por ejemplo, capítulo 15, verso 19. Yo les sugiero que traigas su cuaderno para que apuntes las citas y si no alcanzas a verlas, en tu casa las repases. Pero sí apunta por lo menos las citas, porque luego Segunda de Reyes, no sabes dónde está Segunda de Reyes y ya perdiste y ni apuntaste ni encontraste. Entonces, tráete un cuaderno, los cristianos traen cuaderno y Biblia, ¿no? Y una pluma para que apuntes. Ok, Segunda de Reyes 15, 19 dice, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmar el reino. Y vamos a ver a través de la historia de Israel que comienza a buscar seguridad y protección de otras naciones. En Segunda de Reyes, mismo capítulo 15, pero en el versículo 29 dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Bet-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. ¿Qué significa esto? Que Dios cumplió su palabra. Dios les dijo, como no se quieren arrepentir, como no se han convertido, entonces van a regresar a la esclavitud, van a regresar a Egipto. Y es lo que le está diciendo en el verso 5. Pero no solamente eso. Verso 6 dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. No solamente fue su falta de arrepentimiento la que llevó a la esclavitud. Dice allí que por tomar sus propias decisiones. Dice el verso 6 que a causa de sus propios consejos. Esta falsa idea de independencia, Israel decía, yo voy a tomar mis decisiones, voy a pagarle a este rey para que me haga el paro, para que me proteja. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Va a venir la espada. Y la idea es de una espada que va de un lado a otro, como un torbellino. ¿Sí? Dice, va a venir la espada. Y en el verso 6, va a caer sobre sus ciudades, va a consumir sus aldeas y las va a consumir porque ustedes tomaron sus propias decisiones.
¿Cómo tomas las decisiones el día de hoy? ¿Buscas el consejo de Dios? ¿Sigues la palabra de Dios? ¿O crees que tú solito puedes? ¿O crees que eres tan inteligente que tú solo puedes tomar las decisiones sin consultar a Dios? Israel lo hizo, Israel falló y pagó consecuencias. Luego dice el verso 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ninguno me quiere enaltecer. Otra vez, dice que esa palabra, como lo denominaban a él, el Altísimo, era el nombre que le aplicaban a los ídolos también. Y Dios dice, ¿sabes qué? Sí, me puedes llamar igual que a tu Baal, pero realmente no me estás honrando con tu vida. Entonces, en realidad, esto que estás haciendo es rebelión. Me puedes decir como tú quieras, me puedes decir Dios mío, me puedes decir Padre, me puedes decir Altísimo, pero tu vida me está comunicando otra cosa. De tal forma que iban a venir consecuencias. Dice, mientras mi pueblo está adherido, está empeñado en rebelarse contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Y esa es la condición del pueblo de Israel. Imagínate estas características, ¿no? Israel no solamente era desobediente, sino que tenía un corazón alejado de Dios. Su alabanza genuina, su adoración no se la daban a él, se la daban a Baal, se la daban a sus ídolos. Y básicamente sabemos que todos nosotros como seres humanos tenemos en nuestro interior una necesidad de adorar. ¿No se han fijado en eso? ¿Cuántos de ustedes, señoras, cuántas gritaron porque venía Chayanne? La verdad. Sí, yo sé que sí, yo sé que además de Verónica hay más, ¿no? Chayanne, ¿no? Los hombres, cuando anota gol el Chicharito, ¿cómo? No, bueno, cuando anota gol el América, cuando anota gol tu equipo favorito, ¿qué pasa? ¿Besas la camiseta? ¿Qué haces? Es una necesidad de expresar admiración, reconocimiento que Dios ha puesto en nosotros para que lo hagamos a Dios. Pero a veces desperdiciamos toda nuestra capacidad de adoración adorándonos a nosotros mismos. Dices, qué bueno soy, ¿no? Me la rifé con esto, ¿no? A veces lo aplicamos en otras personas, ¿sí? Es lo máximo, ¿no? O en ídolos. Mi carro, mi casa, el trabajo. Y es lo que pasaba con Israel. Israel adoraba lo que no eran dioses, en lugar de adorar al Dios que lo escogió, que lo llamó, que lo enseñó a caminar. Ahora imagínate esto, que tú a tu hijo le enseñes a hablar, ¿sí? ¿Cuántos están ahí? A ver, papá, y ahí están, ¿no? Y cualquier balbuceo, ¿oíste? Dijo papá, ¿no? Imagínate, enseñas a hablar a tu hijo y que tu hijo no quiera hablar contigo. ¿Puedes imaginar? Esto es lo que estaba pasando con Israel. Israel no adoraba a su Dios. Israel adoraba a cualquier otra cosa, pero no al Dios que lo había llamado, que lo había escogido, que lo había enseñado a caminar. Sin embargo, en el versículo 8 llegamos al Chucky. Esto es lo mejor del pasaje. Capítulo 8. Este es un amor que no se da por vencido. En una manera, el amor de Dios no tiene reversa. No puede echarse para atrás. Y dice aquí en el verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es decir, Dios está haciendo esa pregunta. Ahora, si tú te fijas, todo el pasaje es muy emocional. Ahora, trata de imaginar eso. Dios haciéndose esta pregunta. ¿Cómo? Son 4 preguntas de hecho. Dice, ¿cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo?
¿Cómo podré hacerte como Atma? ¿Cómo podré yo ponerte como a Zeboim? Son 4 preguntas que hace. ¿Cómo crees que voy a hacer algo así? Ahora, decía que en las novelas, antes había fotonovelas. ¿A alguien le tocaron? Mirza, ¿se acuerdan? Había esas fotonovelas que eran fotografías y les ponían los diálogos, ¿no?, a los artistas. En todas las novelas, insisto, el sufrimiento, la decepción, los amores no correspondidos son una constante. Pero tristemente también en la realidad. La realidad del amor humano es que es muy frágil. Y nosotros como seres humanos siempre estamos buscando ser correspondidos en nuestro afecto. Una de las cosas que aprendimos en el seminario el fin de semana pasado es que normalmente estamos viendo que la otra persona corresponda a lo que hacemos. Sin embargo, vemos que Dios está amando, está siendo rechazado, y Dios dice: no te puedo dejar de amar. ¿Cómo te voy a entregar? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré entregarte? Dice: ¿cómo podré hacerte yo como Atma? ¿Cómo podré yo ponerte como a Zeboim? Ahora, dices, pues ¿quién es Atma y quién es Zeboim? ¿No? Son ciudades. Atma y Zeboim eran el grupo de ciudades que estaban junto a Sodoma y Gomorra y que fueron destruidas por su ejemplo de iniquidad. Y Dios le dice: ¿cómo te voy a destruir completamente? No puedo hacer eso. Ahora piensen esto. Hubo todo un debate ahora con Patricia, ¿no? Ahora que llegaba Patricia, no Patricia, sino Patricia el huracán. Y decían, es que, primero dijeron, no, es que este es el más grande del mundo, ¿no? De toda la historia. Y luego otros ya después dijeron, no, yo no dije que era el más grande de toda la historia, yo dije que era el más grande de toda la historia de Jalisco en la costa oriental. Dijeron, bueno, pues así cambia, ¿no? Y otra gente, no, es que ya habíamos orado y por eso se hizo chiquito. No, y qué bueno Dios porque no llegó el huracán. Y ya se hizo todo un debate. Y alguien preguntaba algo que es muy cierto. Dice, ¿qué hubiera pasado si el huracán pega de lleno en México? ¿Dios dejaría de ser bueno? Porque ahorita todos decimos, Señor, qué bueno eres, gracias porque no nos pegó el huracán tan duro. Ok, y si hubiera pegado muy duro, ¿no diríamos, gracias Señor, qué malo eres? Dios dice, ¿cómo te voy a destruir totalmente? No dice que no va a sufrir destrucción. No dice que el ejército no va a llegar, dice sí va a llegar y vas a ser esclavo y tus ciudades van a ser arrasadas y las puertas no te van a servir, no vas a estar seguro, porque te amo. Y podríamos decir, qué bueno eres Dios. Dios nos ama con un amor que no da marcha atrás. ¿Qué significa esto? Que Dios va a hacer lo necesario para que nosotros podamos entender. O vamos a sufrir el juicio o vamos a sufrir la disciplina, pero Dios no nos va a abandonar. Dios nos ama y no tiene reversa en su amor. Dios nos ama y va a hacer lo necesario para que nosotros podamos ver cuánto nos ama. Pero eso no cambia el carácter de Dios. Y a veces nosotros tenemos esa idea y, hoy me pagaron, gracias Dios, Dios es bueno, fíjense, me pagaron ahora un bono, ¿no? Dios es bueno porque ahora me dieron un carro. Dios es bueno porque el huracán no pegó. Bueno, y cuando no te dan bono y no hay carro y el huracán pega, ¿Dios no es bueno? Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios no depende de lo que recibimos o dejamos de recibir. El amor de Dios no cambia si nosotros padecemos o no padecemos. Dios es bueno porque esa es su naturaleza. Dios es bueno porque Él es santo, porque Él es Dios. No es bueno porque nosotros recibimos cosas padres o porque somos premiados o porque nos guarda de un peligro. Dios siempre es bueno. Y aquí a Israel le dice, ¿sabes qué? Te amo tanto. ¿Cómo te voy a abandonar? No puedo abandonarte, no te puedo destruir.
no voy a destruirte, no te va a pasar como a Sodoma y como a Gomorra, aunque la neta te parecen mucho. Y por eso le dice, no te voy a hacer como a Adma o como a Zeboín, pero acá entre nos eres igual, ¿sí? Eres perversa, pero te amo y no lo voy a hacer. Y mira lo que dice ahí, y otra vez, trata de imaginarte el cuadro. O sea, Dios parece que tiene un conflicto en esta discusión que tiene con Él mismo. Dice allí, en el verso 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es como si el Señor estuviera diciendo, por dentro mi corazón se me está apachurrando. Dios, siendo santo, siendo justo, sabe que tiene que llevar juicio. ¿Estamos de acuerdo? Él es santo. Pero dice, no te voy a destruir. Va a haber juicio, pero no te voy a destruir, va a haber compasión. Dios tiene que juzgar y tiene que castigar a su pueblo, pero no va a renunciar a ellos. No los va a destruir. No los va a entregar a destrucción total. Y decíamos, Sodoma y Gomorra eran el prototipo de ciudades perversas y fueron un ejemplo de cómo Dios actuaba ante la iniquidad. Dios los visitó esas ciudades y las destruyó completamente. Sin embargo, a Israel le dice que no los va a destruir así. Su corazón de condenación se mueve a compasión. Y dice allí el verso 6, caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas. Versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ahora, cuando dice que no va a entrar en la ciudad, significa eso. Si el Señor se parara en medio de una ciudad de pecadores, ¿qué iba a pasar? Los iba a acabar. Dice, está bien, no voy a entrar como lo hice en Sodoma y Gomorra. No voy a mandar mi ira con todo, ¿no? Dice, no voy a ejecutar el ardor de mi ira, ni voy a volver para destruir a Efraín. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque soy Dios. Soy Dios y no soy un hombre. Ahora, la diferencia entre Dios y un hombre es lo que mencionábamos ahorita. ¿Cuántos de ustedes piensa como hombre, me refiero como ser humano, está dispuesto a soportar la infidelidad? Y que te volteen la cara y digas, cómo te amo, ¿no? Me volteas la cara, pero yo te amo tanto. ¿Sabes que te voy a limpiar la casa? Mientras tú te vas con otra persona, ¿no? Mientras tú me ignoras, te voy a preparar la comida. Como seres humanos, otra vez, no tenemos esa capacidad, humanamente hablando, de amar a la persona en este nivel. Dios le dice, yo soy Dios, no soy un hombre. Y Dios, aunque gráficamente nos muestra este conflicto emocional en Dios, Dios no se enreda en sus emociones. Él sabe lo que viene delante. Eso no significa que no tenga ninguna emoción Dios, simplemente que como Dios, Él tiene control de todas las cosas, sus emociones incluidas. Pero lo que nos está mostrando aquí es como, a diferencia de nosotros, Dios es recto en sus juicios. Dios no va a juzgar mal a alguien. Nosotros podemos juzgar mal a las personas. Dios no, Dios es recto en sus juicios. Dios nos da la dosis necesaria de castigo. A nosotros se nos puede pasar la mano. Había ocasiones cuando yo disciplinaba a mis hijas, ¿no? Y a veces les daba y sentía que a lo mejor le había dado de más. Y decía, se me pasó a veces le decía a Adriana, se me hace que se me pasó la mano esta vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy Dios. No tengo la dosis que necesitan. Y muchas veces los seres humanos, el castigo es igual a venganza. ¿A poco no? Te voy a castigar, hijita, porque me hiciste enojar, toma, ¿no? Ya me siento mejor. No es pensando en el bienestar de la otra persona. Dios lo hace pensando en el pueblo. Dios no se pasa. Y ¿sabes qué? Dios no se rinde en su gracia. Dios sigue perdonando. Nosotros puede llegar a un límite donde decimos, no, ¿sabes qué? No, ya la cuarta estuvo ya, ¿no? Dios no.
Dios sigue extendiendo su gracia para perdonar. Porque a final de cuentas Dios lo que quiere es reconciliar al pueblo con Él. Dios está trayendo a Israel así porque Él es santo. Dios no está sujeto a la respuesta de la otra persona para actuar. Dios es santo, Dios es Dios. Y el día de hoy es lo mismo. Dios, el día de hoy lo que quiere es atraer a las personas así. En 2 Corintios 5:18 dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios está reconciliando al mundo con Él mismo. Y Dios quiere que nosotros seamos esa voz que le diga a la gente, reconcíliense con Dios. Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Y Dios nos usa a nosotros para reconciliar a las personas. Del 8 al 9 vemos entonces cómo el amor de Dios es un amor que no da marcha atrás. Y del 10 al 11 vemos que este amor es un amor que triunfa. Dios siempre se sale con la suya. Dice en el verso 10, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Alguien de ustedes, no sé si se acuerdan, de las películas de las Crónicas de Narnia? ¿Sí? Hay un pasaje, un segmento ahí que escribió C.S. Lewis acerca de Aslan, este león, y dice: el mal se trocará en bien cuando Aslan aparezca, ante el sonido de su rugido, y las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, el viento encontrará su muerte, y cuando agite su melena tendremos nuevamente primavera. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas aquí? Dios no va a destruir a Israel. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a rugir como un león. Ahora, si tú te acuerdas, habla en capítulos anteriores de que, en el capítulo 5 específicamente, verso 14, de que Dios es como un león. Dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y en esa idea era Dios como león yendo de una mordida arrancarle un pedazo a Israel. Venía como león a juicio, pero aquí no. Aquí regresa la misma idea del león, pero ahora ruge. Y es interesante esta idea, ¿no? Porque a lo mejor a tu papá te dice, mijita, y tú dices, no le voy a contestar. Fulanita, ¿me escuchas? Y se hacen loquitos, ¿no? Y ya subes, oye, te estoy hablando. Ay, no te escuchaba, ¿no? ¿Alguien le ha pasado, papá? Ok. Dios dice, ok, ¿no escuchan al papá? ¿Qué tal un león rugiendo? Si de repente oyes un león rugir, ¿te vas a quedar así también haciéndote cochi o te vas a mover rápido? Y aquí lo que dice Dios es que va a rugir, dice, rugirá como león, rugirá, y los hijos, ¿qué van a hacer? ¿Qué dice el pasaje? Vendrán temblando. De hecho, la idea es que vas a brincar rápido, ¿sí? Un día Dios va a hablar, va a rugir como león, y entonces, dice, en zumba van a venir. Hechos la mocha, decían por ahí. Van a venir rápido. Dios no va a destruir Israel porque Dios conoce el futuro y sabe que un día Israel va a regresar. Sabe que un día los hijos van a obedecer. Sabe que un día Él va a hablar y la gente va a ir. Y otra vez, esa idea del león, ahora ya no para destruir, sino llamando a los hijos. Y la idea de la paloma, ¿se acuerdan de la paloma mensa? La paloma torombola que estaba en el capítulo 5 también. En el capítulo 7, 7:11 dice, Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Es una paloma tonta, una paloma que se pierde. Dice, ¿sabes qué? Van a venir cuando el Señor ruja, van a venir temblando. Y dice el verso 11, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová.
Ahora la paloma, en el capítulo 7, el Señor le llamaba y la paloma se perdía. Iba y paraba en Egipto. Pero ahora cuando el león ruja, en lugar de que la paloma vuele y se pierda, la paloma va a regresar de Egipto y va a encontrar su lugar donde el Señor la está llamando. Es un contraste. Va a llegar el día en que el pueblo de Israel obedezca al Señor, en que siga al Señor, en que sirva al Señor. Pablo escribe de esto en el libro de Romanos. Dice que ahorita es el tiempo de los gentiles. Por causa de la desobediencia de Israel, los gentiles entramos al Evangelio. Somos salvos, pero dice Pablo que no debemos de tener soberbia y que no debemos ignorar que un día va a terminar el tiempo de los gentiles y dice que todo Israel será salvo. Dios no ha desechado permanentemente a Israel. Dios sabe que un día Israel va a regresar y va a obedecer al Mesías. Ahora, si tú ves todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros si estamos hablando de Israel? Quiero que pienses en la vida de Jesús. Jesús vino por amor. Jesús estuvo invitando al pueblo. ¿Y qué pasó con Jesús? Fue rechazado. Jesús, amando al mundo, fue muerto por el mundo. La gente lo crucificó. ¿Y sabes qué? Dice el libro de Efesios, acompáñame ahí por favor. Y vete al capítulo 1, ahí en el capítulo 1 de Efesios. Y no pierdas de vista la historia de Israel, pero quiero que veas lo que dice de nosotros los que hemos creído. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, ¿según qué? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Amé, escogí a Israel. Escogí a Israel. ¿Sabes qué? Si tú estás en Cristo, dice que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, dice que Dios llamó a Israel para que estuviera con Él, para que fuera una luz. Y dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos llamó para que fuéramos santos. Dios nos ha llamado con un propósito también. Dios no nos ha llamado para que seamos libres, incluidos de Él, libres de Dios también. No, Dios nos llamó para que fuéramos libres del pecado y para que fuéramos siervos de Él, para que vivamos conforme a su yugo. Jesús dijo: ¿quieres descansar? Vengan a mí y yo les voy a dar un yugo que es ligero, que es suave. Pero nunca dice: y te voy a quitar todo el yugo para que corras como chiva loca, ¿no? Por donde tú quieras. No, dice: yo te voy a pastorear. Y luego dice el versículo 5, ¿cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestras buenas obras, según nuestro intelecto, según nuestra grandeza. No, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te ha llamado a ti y a mí, y Dios quiere que tú y yo seamos libres. Nos hizo libres del pecado, pero Él quiere que nosotros le sirvamos, que seamos sus siervos, que estemos sujetos a Él, que le amemos, porque Él nos ha llamado por su gracia, no porque hubiéramos hecho algo, no porque seamos importantes, no porque seamos mejores que el resto de la gente, es por su gracia. Así de que nosotros tenemos que entender que tenemos el mismo llamado como Israel para vivir en dependencia al Señor. Así que lo primero que podemos aprender es eso. Tú y yo tenemos un llamado también. Tú y yo hemos sido llamados por Dios. Si tú te acuerdas, en Romanos 8, capítulo 28, vimos en el versículo 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te ha llamado a ti y a mí, al igual que Israel. Número 2, este llamado, al igual que Israel, tiene un propósito. Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos hechos a su imagen y está trabajando todas las cosas para que se cumpla ese propósito. Y otra vez, eso significa que puede venir un huracán, que puede venir, a lo mejor no te ganas la lotería, ni te llega el carro, ni te dan el bono, pero Dios está usando esas cosas para que tú y yo seamos formados a la imagen de Él, para que seamos transformados para ser más como Jesús. Número 3, mientras estamos en esta tierra, al igual que Israel, vamos a batallar con la fidelidad. Tú y yo en este mundo seguimos siendo infieles, seguimos teniendo problemas para mantener nuestra fidelidad a Dios, seguimos luchando con el pecado, pero te tengo buenas noticias, Dios nos ha dado provisión para la victoria. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada. Y por último, mientras estás en este mundo y aun cuando le falles, puedes tener la confianza de que Dios no se va a rendir contigo. Dios no se va a cansar de ti y de mí. Dios no nos va a dejar a medias. Dios no nos va a dejar tirados un día porque le sacamos el tapón. Dios no se va a rendir, sino que Él va a continuar hasta que cumpla todo lo que Él ha dicho. Esa es su promesa. De hecho, ¿se acuerdan en Filipenses, en capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se va a cansar de ti y de mí para dejarnos tirados. Él no se va a dar por vencido. Él comenzó la obra en nosotros, Él la va a completar para el día del Señor Jesús. Oramos. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, en este día, por tu amor, ese amor que no se rinde, ese amor que no da marcha atrás, ese amor que está trabajando en nosotros para cumplir el propósito por el cual tú nos llamaste. Señor, y te damos gracias porque tú nos has dado toda bendición en lugares celestiales. Señor, porque tú un día nos escogiste antes de que el mundo fuera hecho, y tu propósito, tu plan para nosotros es que seamos santos, que estemos sin mancha delante de ti. Señor, te damos gracias porque tú, por amor, nos adoptaste como hijos tuyos, solamente por tu voluntad, Señor. No por nada que hubiera en nosotros, no porque seamos mejor que nadie, sino porque tú eres bueno, Señor. Y tú lo hiciste para que nosotros te alabemos, Señor, para que podamos expresar la gratitud y el reconocimiento por medio de la alabanza. Señor, esa alabanza que muchas veces quizá hemos desperdiciado en otras personas, incluso en otras cosas, pero que solamente, Señor, tú mereces. Gracias, Padre, porque tú nos has aceptado como somos, pero en tu amor, Señor, tú nos has amado tanto que sigues trabajando en nosotros para que seamos transformados y seamos más como Jesús. Señor, ayúdanos a captar este amor tuyo y ayúdanos, Señor, a valorar el amor que tú nos has dado. Que no seamos como Israel para alejarnos de ti cuando tú nos estás llamando a acercarnos a ti. Que no seamos, Señor, ingratos, malagradecidos contigo, sino que podamos acercarnos porque tú, Señor, nos has amado
y tú sigues amándonos y tú sigues transformándonos, Señor, para que un día estemos delante de ti santos y sin mancha. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.